Hola, vamos a resolver en esta ocasión un problema de conjuntos y también tiene que ver con algo de probabilidad. Esta es una prueba del 2015 de Bachillerato Internacional. Entonces el problema dice lo siguiente. En una tienda se venden bombones con sabor a fresa, con sabor a café y con sabor a naranja. A 50 clientes les preguntan al salir qué tipo de bombones han comprado. Y esta es la información que nos han dado. eh, Toda esta que está aquí. Nos vamos a ir a al literal A. Nos piden represente esta información en un diagrama de Venn. Vamos a resolver esta pregunta. Y así vamos poco a poco con las demás. Entonces, para representar esta información en un diagrama de Venn, tenemos que hacer el conjunto universo. Entonces, vamos a hacer ese conjunto. Luego vamos a definir los tres conjuntos que vemos aquí. Vemos un conjunto de personas que compran bombones con sabor a fresa, con sabor a café y con sabor a naranja. Vamos a definir el primer conjunto como F, el segundo conjunto como C y el tercer conjunto como N. Entonces vamos a hacer el conjunto F, el conjunto C y el conjunto N. Y vamos a representar esa información que está allí. Hubo 7 que compraron únicamente bombones de fresa. Hay que tener, cuando nos dicen únicamente, esta palabra es clave para resolver este problema. Aquí, este acá también tiene únicamente y únicamente. Entonces, ¿qué sector representa eso? Nos situamos en el conjunto de las personas que compraron bombones con sabor a fresa, es todo esto. Pero en estas partes han comprado fresa y café, y por acá de los tres, por acá fresa y naranja. Como nos dicen únicamente, eso corresponde a este sector de aquí. Entonces ahí vamos a poner el número 7, que es la cantidad de personas que compraron únicamente bombones de fresa. Hubo 6 que compraron únicamente bombones de café. Nos vamos al conjunto C, eso sería aquí el 6. Y nos vamos ahora hubo 10 que compraron únicamente bombones de naranja, que sería aquí 10. Luego dice, hubo 3 que compraron de café y de fresa. Café y de fresa es todo este sector que está aquí, la intersección de los dos. Aquí hubo personas que compraron tanto bombones de café y de fresa. Pero aquí hay un detalle importante que dice que, pero no de naranja. Entonces le vamos a quitar esta parte de aquí. Y solo va a quedar la que está de rojo. Es decir, aquí iría el número 3. Y si pueden ver, los otros también son así mismo. Le vamos a quitar a este los de café. Hubo 5 personas que compraron fresa y naranja. Fresa y naranja aquí son estos dos conjuntos. Eso serían 5 personas. Y 4 que compraron fresa y café.
pero no de, a ver, compraron 4, compraron naranjas y de café, pero no de fresa. Es decir, en este conjunto y en este conjunto, pero le quitamos este de acá. Es decir, que aquí va el 4. Hubo X que compraron de fresa, de café y de naranja. Eso se refiere a los que compraron los tres sabores. O sea, aquí ubicamos en la intersección de los tres X. Como pueden ver, X pertenece tanto a C, a N y a F. Es decir, que esas personas adquirieron los tres sabores. Entonces ya hemos completado el literal A. Ahora nos vamos al literal B. El literal B nos pide hallar el valor de X, dado que 13 de ellos, de los 50 clientes, no compraron bombones. Como ellos no compraron ninguno de esta clase de bombones, esos 13 los ubicamos fuera de ese conjunto, es decir, que aquí tenemos 13. Este sería el conjunto universal, que es igual a 50 personas. No sabemos el valor de X, pero el conjunto universal, la suma de todo esto de aquí, debe ser 50. Entonces, esto solo lo que tenemos que hacer es sumar todos estos elementos. 7 más 3, 10, más 6 más 4, que es 10, 20. Por aquí tenemos 5, 25, 35 más 13. Eso de ahí nos da un total de 48. Pero queremos 50. ¿Cuánto falta para 50? Pues 2. Entonces, X es igual a 2. Si lo queremos ver como una ecuación, 50 sería igual a 7 más 5 más 3 más 6 más 4 más 10 más X. Resolviendo esto, que es lo que hemos hecho, nos da que X es igual a 2. Y ya también hemos completado el literal B. Ahora vamos con el literal C. El literal C. A ver, el literal C, C, I. Nos piden, hay la probabilidad de que un cliente elegido al azar entre esos 50 clientes haya comprado bombones con sabor a fresa. Entonces, sabemos que la definición de probabilidad es casos favorables sobre casos totales. Entonces, eso nos quedaría, utilizando esa definición, que la probabilidad del evento, el evento, en este caso el evento sería F, o sea, la cantidad de personas que ha comprado bombones con sabor a fresa. Ese sería el evento. Entonces la probabilidad de F va a ser igual a los casos favorables sobre el total. Como nos dicen, cantidad de personas que han comprado bombones con sabor a fresa. Eso quiere decir que nos debemos situar en todo este conjunto de aquí. No nos están diciendo solo o únicamente nada de eso. Como X es igual a 2, este es un 5. X igual a 2, entonces tendríamos 7 más 3, 10 más 2.
Sería 12 más 5, 17. Entonces, caso favorable sería 17 y el total que es sobre 50. Lo podemos responder esa pregunta así o también lo pueden escribir como 17 dividido para 50 queda 0,34 o también lo pueden escribir como el 34%. Cualquiera de esas tres respuestas es válida, es lo mismo, en fracción, en decimal o en porcentaje. De aquí, si quieren sacar ese 34%, multiplican 0,34 por 100 y les da ese porcentaje que ustedes ven allí. Ahora vamos a resolver el literal 2i. Haya la probabilidad de que un cliente elegido al azar de entre esos 50 clientes haya comprado bombones con sabor a naranja. Es decir, que esto sería PDN igual los de naranja. Sumamos todos los que tienen que ver con naranja. X vale 2, sería 10 más 4, 14 más 5, 19 y 2, 21 sobre 50. Y ya está resuelto. Vamos a ver el literal 3i. Voy borrándolo de aquí. Y vamos a hacer el literal 3i. Determine si los sucesos en los apartados I y 2i son independientes. Teníamos que los sucesos eran, vamos a, ahí tenemos los sucesos. Necesito sus sucesos. Entonces tenemos que los sucesos son PDF, lo voy a tener por aquí, es igual a 17 entre 50 y PDN es igual a 21 sobre 50. Con esa información vamos a contestar esta pregunta de aquí. Hay que determinar si esos sucesos que ya calculamos son independientes y hay que justificar por qué. Entonces, tenemos que tener clara una definición aquí. Voy a escribirlo por aquí. A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Si eso, si este lado es igual a lo de acá, esos sucesos son independientes. Si son diferentes, no son independientes. Entonces esto hay que tener claro aquí. Entonces veamos. La probabilidad de A intersectado B. Vamos a calcular la probabilidad de A intersectado B. A ver. Pero como estamos trabajando con F y N, vamos a calcular la probabilidad de F intersectado N. Entonces, ¿dónde nosotros lo situamos? Aquí. F y N, la intersección de F y N. Como X vale 2, eso sería 7, que es el total de casos favorables, sobre 50.
Esto sería 7 dividido 50. Ya tenemos ese valor y vamos a comprobar eso. Y también tenemos que la probabilidad de F es igual a 17 sobre 50 y la probabilidad de N es igual a 21 sobre 50. Entonces, usando esta definición que está aquí, vamos a verificar eso. Probabilidad de F intersectado N es igual a 17 sobre 50 que multiplica a 21 sobre 50. Y esto claramente se ve que es diferente de 7 de 50. Entonces usted puede decir, los sucesos no son diferentes, ya que esto de aquí no es igual. Los sucesos no son independientes. ¿Por qué? Por esta razón. Vamos a contestar el literal B, el literal D. El literal D. Literal D dice, se escoge un cliente al azar de entre estos 50 clientes. Sabiendo que el cliente compró bombones con sabor a café, hay la probabilidad de que también haya comprado bombones con sabor a fresa. Aquí tenemos que identificar, nos dan este dato importante. Sabiendo que el cliente compró bombones con sabor a café, es decir, es un suceso que, que ocurrió, que está dado, y eso quiere decir que se trata de una probabilidad condicionada. Entonces, para ello tenemos la siguiente definición. La probabilidad de que ocurra A, sabiendo que ha ocurrido B, se escribe la probabilidad de de que ocurra A, sabiendo que ocurrió B, va a ser igual a P, la probabilidad de A intersectado B, sobre la probabilidad de B. Entonces lo llevamos al problema, esta definición. Voy a sacar el conjunto. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? De que el suceso de la compra de bombones con sabor a café. Voy a sacar ese conjunto aparte para que lo vean. Aquí tendríamos. Todo esto sería C. Y también necesitamos la intersección. Ocurrió C. Y queremos verificar la probabilidad de que se haya comprado bombones con sabor a fresa. Entonces, sería esto de aquí. Esto sería fresa. Pero como pueden ver ustedes aquí, si esa definición la llevamos al problema, tendríamos que solamente necesitamos la intersección. Es decir, vamos a escribir, vamos a traducir ese lenguaje que está allá. ¿Qué ha ocurrido? Entonces, la probabilidad de que ha ocurrido C, y queremos encontrar la probabilidad que también se haya comprado bombones
bombones con sabor a fresa. Entonces aquí tendríamos fresa. Y esto va a ser igual a la probabilidad de fresa intersectado C sobre la probabilidad de lo que ha ocurrido. Es decir, C. Y vamos a, aquí tenemos 6 más 4, 10. Y por aquí tenemos 5. Esta sería F intersectado C. Y la probabilidad de que haya ocurrido C sería sumar 10 más 5, todo C, o sea, todo esto. Esto lo podemos traducir como P, de que ocurra F, dado que ocurrió C, va a ser igual. Lo que es la intersección tendríamos 5 y el total de C sería 10. Esto sería simplificando. Aquí sería 10 más 5. Aquí hay un error. Aquí sería 15. 5 sobre 15. Que sería lo mismo que un tercio haciendo la simplificación. Aquí si tienen algún problema, la probabilidad de F intersectado C es lo mismo que decir 5 partido 50 y la probabilidad de C es 15 partido 50. Ahí se van a ir los 50 y en sí lo que va a quedar aquí, lo que va a quedar, es decir, podemos escribir lo siguiente. En vez de escribirlo así, también podemos decir que esto es igual a la cardinalidad de F intersectado C y la cardinalidad de C. Y sustituyendo nos quedaría 5 sobre 15 a un tercio, por lo que anteriormente les dije. Y ahí hemos terminado la solución de este problema. Entonces aquí se está viendo probabilidad condicionada y lo que tiene que ver con dos sucesos matemáticamente independientes uno del otro. Y eso sería todo. Si tienen algún comentario, no duden en escribirme. Y bueno, eso sería todo. Gracias, saludos.